Como sugiere, aunque por ahí se presta un poquito a equívocos, el copyleft precisamente es una alternativa más que otra cara por ahí al copyright, sobre todo en función de cómo se han transformado la circulación de los bienes culturales en Internet en los últimos años, y que, digamos, sin moverse del respeto por los derechos de autor, intenta proponer otras formas de permitir que la cultura circule, ¿no? Profesor, ¿cómo surge la vinculación con la Universidad de Río Cuarto, puntualmente con los integrantes del CIFOD, para venir a presentar esta publicación y, por supuesto, dar presentación de un tema que es preocupación y ocupación en esta universidad? Sí, supongo que como en todas las universidades, porque vemos, digamos, este tema instalado sobre todo como prácticas cotidianas, ¿no? En nosotros, los docentes, en los estudiantes y en el público en general que se vincula de uno u otro modo al conocimiento. Puntualmente es una invitación a presentar el libro para empezar a instalar el tema en la universidad, según nos contó Sebastián Tuer, que es quien nos invita. Y bueno, en parte también para tener una reunión con algunos docentes de la universidad y por ahí profundizar los temas en alguna instancia futura, ¿no? Con el correr del tiempo se ha ido, si se quiere, derrumbando esta valla que propone el desconocimiento sobre el tema de derecho de autor. En realidad yo creo que no sé si hay una valla en relación al desconocimiento. Lo que sucede es que el tema de los derechos de autor es como un tema de abogados, ¿no? En Claro. punto. Que en general a los autores y mucho menos a los receptores, a los consumidores de cultura, no les suele interesar hasta que no los afecta de manera directa. Entonces, creo que lo que ha empezado a pasar en relación a eso es que como suceden cosas, digamos, la cultura circula de modos inusitados a partir de la existencia de las redes digitales. De pronto todos tenemos que empezar a preocuparnos desde el lugar donde estemos, como autores, como receptores, como docentes, como, digamos, consumidores de cultura simplemente, por la cuestión de los derechos de autor y a entenderla, ¿no? Creo que no es algo que en particular nos interese, sino que de algún modo nos hemos visto empujados a enterarnos de qué se trata. En este libro, puntualmente, ¿qué manifiesta, considerando este título tan llamativo que presenta? Bueno, el libro tiene de alguna manera como dos partes. Por un lado, una suerte de presentación del estado de la cuestión. En Argentina en particular, este libro fue hecho para ser presentado en la Feria de Frankfurt, en la Feria del Libro, la que Argentina era invitada especial, y donde, bueno, una fundación alemana con la que la Fundación Vida Libre trabaja hace bastante tiempo, la Fundación Heinrich Böll, invitó justamente a algunos autores de Argentina a preparar este libro para la Feria de Frankfurt. Una feria, la Feria del Libro de Frankfurt, que es, digamos, una de las más importantes en ese rubro del mundo, donde obviamente este tema es bastante satelital, si se quiere, en el sentido de la perspectiva, básicamente, del copyleft, ¿no? Porque, bueno, es el mundo de las editoriales, fundamentalmente. Entonces tiene como una primera introducción, un estado de la cuestión legal o un poco más intuitivo en otros casos, y una segunda parte que analiza algunos casos, algunas experiencias concretas, algunas muy problemáticas, como las del profesor Potel, y un juicio que encaró por tener textos digitalizados de Heidegger y de Derrida en Internet, que afortunadamente se resolvió bien, pero pudo no haber pasado, y otros casos exitosos, si se quiere, ¿no? Bueno, y digamos, de alguna manera, los dos, el conjunto de materiales podría dividirse así.
un poco como una introducción del estado de la cuestión y otra un panorama de algunos casos que son representativos de cómo ese estado de la cuestión nos afecta de manera concreta. En cuanto al estado de la cuestión, ¿qué se podría decir así a grosso modo? Y a grosso modo, bueno, hay uno de los primeros artículos del libro, que es de Beatriz Usaniche, hace una presentación así bastante precisa de una de las cosas por las cuales esta fundación alemana nos invita a participar en esto, que es la constatación de que Argentina tiene una de las leyes de propiedad intelectual más restrictivas del mundo, ¿sí? Lo cual nos ubica en una triste estadística en este momento. Entonces, a partir de eso, bueno, ella desglosa más o menos qué significa esto en términos prácticos, y también hay algunos otros artículos que, digamos, matizan de alguna manera eso que en términos legales es como muy contundente, pero que no necesariamente se verifica en la realidad de todos los días, ¿no? Porque esto que efectivamente legalmente es así, ¿sí? La ley es muy vieja, es del año 33, cuando, bueno, el panorama particularmente de la reproductibilidad técnica era muy distinto al de ahora, pero, digamos, sigue vigente, o sea, es la normativa a la que uno se enfrenta cuando tiene un problema legal respecto de violación de copyright, ¿no? Y por otro lado hay otros artículos que, digamos, matizan esta cuestión en relación a, bueno, cómo se da eso en las prácticas cotidianas, porque una de las cosas más por ahí complicadas de este tema es que las discusiones se hacen difíciles cuando nos damos cuenta de lo que implica esta ley en términos de sus restricciones, pero al mismo tiempo eso entra en contradicción con las cosas que vemos todos los días, ¿no? Porque estamos acostumbrados a poder acceder a copias no autorizadas de casi cualquier cosa sin mayores problemas, ¿no? Profesor, usted recién mencionaba que el tema, no sé si de a poco, paulatinamente, se ha ido instalando en las universidades nacionales. Esto tiene que ver con que cada vez más se toca las investigaciones, las producciones de conocimientos que realizan los docentes y a partir de allí la preocupación por los derechos de autor. Mira, yo no diría más bien que es por eso, porque eso de última sería algo bueno que le podría pasar a las investigaciones en las universidades, sino más bien porque, por ejemplo, las universidades somos uno de esos espacios en donde casi diariamente se viola la ley de propiedad intelectual en la forma de fotocopias, de apuntes digitales y, bueno, podría enumerar un montón de otros ejemplos, ¿no? Y es muy paradójico que para nosotros eso esté absolutamente naturalizado. De hecho, si no fuera así, la mayoría de nosotros no podríamos haber estudiado concretamente, ¿no? Claro. O sea, si no pudiéramos acceder a ese tipo de materiales que en principio son ilegales. Entonces, en ese sentido es que está profundamente instalado, digamos, primero como una naturalización y a partir de que empezamos a enterarnos, empecemos a deconstruirla, digamos, esa naturalización, bueno, nos empezamos a preocupar por el tema, ¿no? Profesora, ¿y esto tiene que ver con, si se quiere, lo novedoso de este escenario que se presenta en cuanto a la digitalización masiva de la cultura? Sí, yo creo que lo que dispara este fenómeno es que básicamente esta cuestión de las copias no autorizadas hasta hace 10 años, digamos, estaba en una escala que era todavía doméstica, si se quiere, ¿sí? Pero a partir de la masificación del acceso a Internet es que ya cualquiera, casi literalmente, puede digitalizar y hacer circular materiales con un costo cercano a cero, ¿no? Claro. Es una cosa muy sencilla y accesible a muchas personas. Entonces, evidentemente, la escala se dispara. Y cuando la escala se dispara es que el problema salta, digamos, como un problema mayor. Digamos, no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es su escala, su dimensión. Seguro. Profesora, por último, ¿resulta inviable pensar que a corto plazo esta situación de una u otra manera se puede regular? Uno imagina que, si se quiere, reviendo algún tipo de cuestiones que tienen que ver con las leyes. Y bueno, hay, digamos, como de alguna manera dos perspectivas, si se quiere, respecto de eso, ¿no? Una que